Muy buenos días para todos y les deseo muchas bendiciones en este día. Que el Señor les acompañe en todo lo que se proponen, en cada uno de sus retos, las metas grandes que se trazaron, que hoy se levanta con ese ánimo para que se cumplan en el nombre de Jesús. También le pido a mi Padre que les ilumine en cada una de las decisiones lo que se debe y lo que no se debe, el camino a seguir y el camino equivocado, que tengamos claridad, pues cuánto vale más la sabiduría que el oro y la plata, que todas las cosas. Somos verdaderamente bendecidos si contamos con la sabiduría. Dicen los salmos que debemos anhelarla, abrazarla. Hoy compartimos un día más el devocional Caminando hacia el Padre con Jesús, guiados por el Espíritu Santo y acompañados por su santa presencia. Y leemos el libro del apóstol Judas, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la santa palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Padre precioso, te damos la gloria y la honra. Te damos gracias por tu palabra, por tus bendiciones, por cada día que nos brindas de tu amor y tu afecto, tu compañía. Hoy nos encomendamos en tus manos y te pedimos que tu presencia nos acompañe, nos bendiga, nos fortalezca. Y nosotros también de nuestra parte estemos dispuestos a estar contigo, a abandonar los malos caminos y a seguir tus mandamientos. Amén. Dice la santa palabra del Señor que empezamos con el libro de Judas, terminamos el tercer libro del apóstol Juan, y empezando este libro del apóstol Judas, de quien se conoce poco y no hay una extensión de libros, no hay mucha mención de él, pero es un apóstol importante en toda la obra que el Señor empezó. Nuestro Señor Jesucristo escogió 12 para que siguieran sus instrucciones, sus consignas, inclusive reemplazó a Judas el Iscariote. Recordemos que Judas, el que traicionó a Jesús, fue uno quien él mismo decidió quitarse la vida, suicidarse, y arrepentido o tal vez con remordimiento en el corazón por lo que había hecho, pero tomó el peor camino, quitarse él mismo la vida. Por cuanto quedó un lugar, digámoslo así, vacante, y fue escogido un reemplazo para él. Y este no es Judas, no es ese Judas, para que no vayan a confundirse. Este es otro Judas diferente. Inclusive en Mateo capítulo 13, versículo 55, habla de María, la madre de Jesús, José, el papá de Jesús, el carpintero, quien hemos también estudiado que no era un carpintero de, de solo madera ni de construcción solamente de muebles, sino de construcción de casas. Esas eran las labores antiguas y se le conocía como el carpintero por eso mismo. Y este Judas, hermano de Jacobo, se dice que eran los hermanos directos de nuestro Señor Jesucristo. Sí, así como lo oyes. Él tenía hermanos de mamá y papá. Y no veo por qué no podría ser, si acá lo refiere en la palabra, cuando dice no era Jesús, este es el hijo de José el carpintero, y sus hermanos no son Jacobo, Andrés, Judas. Ellos son los hermanos de nacimiento, de papá y mamá y de carne de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo 5 hermanos y eso es algo muy normal. María podía tener más hijos con José, ya que era una familia. Y eso verdaderamente era lo que el Señor quería mostrar en la santidad de María,
que había sido engendrado su hijo, pero también el ejemplo de ella como esposa, como madre, como mujer digna del Señor. Así que esto lo refiere la Escritura, no son palabras ni pensamientos, es la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 55, para que lo escudriñen en sus palabras. Y hoy compartimos este mensaje del apóstol Judas, quien al llamarse siervo de Jesucristo, no importando ser su propio hermano, pero se hizo siervo, entendiendo cuál era el principal eh, objetivo, la principal misión de nuestro Señor en la tierra. No había venido a ser un hijo más, un familiar más, no. Había venido con un propósito especial y reconoció su ministerio haciéndose siervo y reconociéndolo como Señor. Y así les llama, escribe esta carta, dice la palabra a los llamados. Yo sé que hay una parte bíblica que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y en realidad esta palabra es muy precisa en el hacernos sentir que no porque tú seas llamado quiere decir que tú eres al final salvo. Eso solamente lo designarán o lo definirán tus actos, tu verdadero arrepentimiento y cómo tomes la salvación. La salvación yo la puedo tomar como algo que no tiene trascendencia, que sencillamente por un acto de emoción lo tomé algún día y seguí una manera de vivir, me parece bien, este estilo de vida, lo voy a seguir, voy rutinariamente los domingos a la iglesia, al culto, eh, de vez en cuando asisto a una actividad especial y durante la semana hago una oración, un ayuno, qué sé yo. Pero se trata de algo más que la rutina, que dar un diseño de vida a mi vida, no. Se trata de un compromiso diario, es algo 24 horas al día, 7 días a la semana. Todo el tiempo habré tomado esta decisión para siempre. Y eso es lo que marcará que seas uno de los escogidos. Los llamados son todas las personas. Recordemos que el Señor hizo este sacrificio para todas las personas, porque nuestro Padre ama al hombre, ama al pecador, mas no ama al pecado. El que quiere consumirse y continuar en el pecado, pues se aparta del Señor. Por eso la palabra específicamente dice a los llamados, pero les dice que santificados en Dios Padre. Requisitos para la salvación. La santidad es un proceso diario, pero no te puedes quedar en el proceso. Es que yo estoy en el proceso. Por eso es que todavía sigo tomando trago y todavía digo malas palabras y todavía, etcétera, y practico algunos pecados. No te puedes quedar en la vida, en la excusa del proceso. El proceso tiene que ser continuo y tiene que ir de menor a mayor. Quiere decir que debe ser en tu vida progresivo, para adelante, no para adelante y para atrás. Tenemos que caminar hacia adelante como los atletas, esforzándonos por llegar a la meta. Yo nunca he visto un atleta que arranque a correr y se devuelva a la meta y vuelva y salga y se devuelva y así toda la carrera. No, el atleta va hacia adelante, avanzando. Esa es nuestra meta, dejando atrás las cosas que ya pasaron. El que no puede soltar su vida pasada, sencillamente no ha conocido al Señor. Tienes que soltar esas cosas del pasado. Acá dice santificados en el Señor y acá habla en el Padre, porque el Padre es santo y sin santidad nadie le verá. La santidad es necesaria. Nadie va a ser santo de la noche a la mañana, pero justificados por nuestro Señor, quien murió por nuestros pecados, nos hizo posible, nos acercó. Esa imposibilidad a la santidad para nosotros hizo posible que nosotros pudiéramos acceder a empezar a santificar nuestra vida, entendiendo que ya los pecados habían quedado en el pasado.
Si yo estoy limpio, ¿cómo no podría yo tratar de vivir una vida digna delante del Señor? Es imposible estar sucio y limpiarme por mi propia cuenta, ¿no? El Señor ya me limpió, pero tengo que vivir en esa santidad, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Las cosas que decíamos hace algunos días de mantenernos. Una cosa es entrar, otra cosa es mantenerte. Si nosotros entramos a la barca, pero apenas veamos un deseo, un anhelo, saltamos de la barca y nos vamos detrás de nuestros deseos carnales, los pecados, los egoísmos, bueno, lo que sea del mundo, las cosas que no agradan al Señor. Pues eso no quiere decir que tú porque hayas conocido en algún momento al Señor, eso te justifica para hacer cualquier obra y decir, yo le conozco. Porque hasta recuerda que los demonios del Gadareno en la escritura bíblica dicen que a él le conocían. Hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? Le decían, porque le conocían. Pero conocer no quiere decir mantenerse en él. Y el mantenerse en Jesús quiere decir que tú habitas, tú convives todo el tiempo con él. Dedicas tu tiempo. Piensas, entiendes todo lo que hablas, todo lo que piensas. Lo haces protegiendo tu relación con Él, sabiendo que Él merece toda la gloria y la honra, pero además también nosotros debemos esforzarnos por no salirnos de su presencia. Que el Señor siga en nuestro corazón y nosotros sigamos en Él. Por eso hoy compartimos esta palabra. Nuestro Señor Jesucristo ha hecho algo imposible para el ser humano. Ha llegado hasta el lugar donde se dividen los pecadores de los hombres santos. Llegó y trascendió para poder abrir la puerta cerrada para siempre para el hombre pecador. Esa salvación imposible de alcanzar. Él abrió esa oportunidad. Él conquistó ese lugar que se había perdido desde el huerto del Edén, donde Adán y Eva habían sido descalificados por su conducta, habían sido penalizados con deambular por el mundo, viendo, con escasez, con sufrimiento y apartados del Padre y de la vida eterna. Nuestro Señor recuperó todo ese hilo que se había perdido, todo para nosotros. Y quien entiende sabe que nuestro Padre Eterno nos va a dar esa oportunidad hermosa, maravillosa, para poder conquistar esa tierra nueva y ese cielo nuevo. Pero solamente está en nosotros si escogemos agradarle, servirle y aceptarle como nuestro Señor. Yo siempre hablo de esta palabra porque es que la palabra Señor se vuelve el gentilicio, el Señor varón, el Señor Pérez, el Señor Robert, el Señor bueno, etcétera. Y le colocamos el Señor a todas las personas y cuando leemos en la Escritura el Señor, algunas personas llegarán a pensar que es un gentilicio, cuando no. Acá cuando habla de Señor, habla de señorío, habla de autoridad. El Señor era la autoridad, el amo y Señor, el Rey de Reyes. De eso se trata. Y cuando yo acepto que Él es mi Señor, me convierto yo en su siervo. Así como el apóstol Judas, no viendo que era su propio hermano, se consideró siervo, entendiendo que a Él servimos. Siervo viene de servicio. A Él servimos, a Él honramos. Todo lo que hacemos lo hacemos para Él, para que Él habite en nuestra vida y podamos mantener una vida digna y anhelar ese día para la salvación. Padre precioso, te damos la gloria y la honra y hoy nos encomendamos en tus manos. Y te pedimos, mi Señor, que nos bendigas con esta palabra, nos ayudes a caminar en ella, a santificarnos en tu presencia, Padre,
a guardarnos, como dice la Escritura, a guardarnos en nuestro Señor Jesucristo, a mantenernos, sostenernos, mantenernos. No es igual que haberte recibido y conocerte. Mantenernos. Padre precioso, ayúdanos a mantenernos en la barca con nuestro Señor Jesucristo, porque en el mar nos podemos ahogar, perder, podemos ser devorados por las fieras, pero en su presencia jamás. Allí hay autoridad, gozo, tranquilidad, seguridad. Padre, gracias por tu palabra, por tu amor. Y ponemos delante de ti cada persona que escucha el devocional y está poniendo sus necesidades en este momento. Delante de tu presencia te está pidiendo bendición para su vida, para su familia. Están clamando por un milagro. Hoy, Padre eterno, nos encomendamos en tus manos y declaramos que estamos en victoria, porque estamos en Jesús. Amén